Insane, inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. Equipos terminales que generan y reciben información, así como los DSD o SD, que son los equipos que formatean la información para llevarla a un solo canal. Algunos componentes de hardware que incluyen tramas son los routers, los puentes, los switches para empaquetar datos en retransmisión de tramas individualmente. También nos dice esta tecnología que cada conexión va a utilizar un identificador de enlace de datos de 10 bits, que sería el DL6 para un direccionamiento único. En lo que es Frame Relay tenemos dos tipos de circuitos, que son los virtuales permanentes y los virtuales conmutados. Presiona hacia abajo. Para los circuitos virtuales permanentes, este tipo de circuitos van a estar destinados para conexiones permanentes que se mantengan durante largos periodos, incluso si no se retransmiten. Y para los circuitos computados, estos circuitos van a ser para conexiones temporales que solo duran una sesión. También podemos mencionar esta tecnología que algunas compañías de telecomunicaciones la ofrecen como una forma de establecer conexiones virtuales en las que admiten la multiplicación de tráfico desde múltiples conexiones a través de un enlace físico compartido. Eso es lo que puedo mencionar en el tema. Nada más que eso. ¿Cuáles son las tramas? ¿Dónde? ¿Qué capas toca? No, solo eso de es lo que investigué. Te cuento que pobre, porque ¿qué capas utiliza? ¿Qué capas
física y enlace. ¿Viene la trama? ¿La trama del enlace viene? No. No sé si las compañeras tienen alguna información que Vamos a ver ahorita. Con don Mario Mendoza Cruz, ¿quién es? Mario Mendoza Cruz. ¿Acá? ¿No? Temporales quedarán solo una sesión, por lo que es permanente, cuando continúa, es persistente los datos, o sea, aunque no se envíen datos. No tiene la trama. ¿Cómo? No tiene la trama. La trama no. No tiene CIR, ¿qué es un CIR? No tiene que es un BEC, no tiene nada, o sea, no tiene nada, realmente no leyeron, que es un BEC, que es un BEC. Terrible, ¿eh? Ya, a ver, ¿qué otro? No, No te escapas. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es MPLS. Eso, fue María de Segunda No hay como borrar o hay innovar. Un zoncito, ¿no? Ahí sí. A ver qué es lo que tiene ahí. Para empezar, es una conexión de lo que es un TLS, una red conmutada, y lo que es como la interconexión de las redes MPLS se realiza incorporando en cada uno de los paquetes de datos que está siendo enviado a través de la red, voz, texto, video, imagen, un encabezado que contiene una o varias etiquetas agrupadas para establecer los circuitos virtuales según el propósito que llevan a cabo en los ejecutadores para alcanzar su destino. Aquí está la imagen de una red de Cochabamba, Santa Cruz, cómo está montada, y la red nacional de PLS, cómo va llegando, yéndose a la transformación del conversor medio por la fibra óptica, y va pasando al nuevo MPLS directo a la central, la red nacional. ¿Qué hay dentro del MPLS? Que hay en esta parte, es un resumen rápido y corto. Está muy resumido.
Es probable que ustedes no se encuentren con un relé como X25, porque esta vez sí se van a encontrar. Las redes sí van a encontrarse y se van a pelear con algunos. Siempre hay contrato. ¿Nada? Tiene razón, creo ya continúa el otro. O sea, eso y nada de contar. Ya pasé la categoría. ¡Wow! Yo pensé que iba a estar mejor que los peores, pero nada. ¿Qué protocolos trabajan en el dentro de los meses, sabes? ¿Sabes? Bueno, no se le puede escribir. ¿La capada? ¿La capada? Ya, ¿qué va a hacer? Nada. A bailar. Ok. Bueno. ¿Se va a llover? No. ¿Qué lo abrió? Está con aire. Para todos, por favor, saben que el trabajo, el nivel de trabajo que está presentando es pobre, no es de nivel universitario. Eso lo que demuestran es nada. ¿De acuerdo? Ustedes deberían estar, estamos hablando del protocolo, estamos hablando de cómo funciona la cosa, deberían meterse un poco más. Información ahí. De hecho, en nuestra plataforma, en la que tenemos ahí, tienen 6 libros y además tienen N videos. Ahí está también la información. Así como la están presentando, está muy buena. Ok. Fran René que habíamos dicho que era una mejora de X25. X25, otra vez que ya sabemos y Fran René no es nada más que una colección otra vez de computadores que están interconectados de alguna forma entre ellos y da servicios a usuarios, por supuesto. De hecho, los usuarios no entienden el relé, naturalmente. Este señor, esta máquina, este router o lo que sea, no entiende el relé. Entonces, los señores estos que dan el servicio de Fran Relé les pusieron un aparatito para adaptar, igual que en X25. Solo que como este ya no es de X25, se llama Fran Relay Assembly Disassembly. O sea, se llama FRAC. Es un aparato que lo que me va a hacer es convertir lo que me entiende mi máquina y lo va a convertir hacia lo que entiende la red de Fran Relay. Y Fran Relay lo que tiene es, por supuesto, trabaja en los dos primeros niveles de OSI, en la capa de enlace y en la capa de física. Bueno, en la capa física no hay mucho que hacer, y aquí en la capa de enlace hay un formato de trama que es el que ustedes deberían ver. Esta trama es así, tiene estos campos funcionan de esta forma, etc. Fran Relay fue desarrollado para vamos a decir para mejorar las limitaciones que tenía X25. X25 tenía limitaciones, hemos dicho. Uno, entre los nodos ellos pasaban mucho tiempo y nosotros nunca sabíamos el tiempo T que iba a demorarse nuestros paquetes en transitar a través de la red. ¿Por qué? Porque en la época en la que fue desarrollado X25, las conexiones no eran de las más confiables. Entonces,
no se sabía, no se podía predecir. Y cuando quisieron usar las nuevas, estamos hablando, ¿se acuerdan de los 70, los 90? Cuando empezaron a aparecer las PCs y todo, empezaron a aparecer los primeros softwares vamos a suponer, de tiempo real, ¿no? Para mandar ciertas cosas. Y en X25 era imposible mandar cosas en tiempo real. ¿Por qué? Porque los paquetes se retrasaban en un tiempo, en un determinado paquete en un tiempo X, en otro tiempo Y, etc. Era muy variable, entonces no se sabía, no se podía hacer nada de tiempo real. Entonces, para eliminar todos esos problemas, apareció Frame Relay que dijo, bueno, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a tomar la capa de red, solo nos vamos a dedicar a capa de clase y capa física. Lo que apareció, lo que fue interesante es que cuando apareció Frame Relay, estos señores ya estaban muy bien desarrollados. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, TCP/IP solo toca de capa 3 hacia arriba. Entonces, venía y se montaba sobre el Frame Relay perfecto, porque el Frame Relay solo capa 2 y capa 1. Entonces, TCP/IP se montaba encima del Frame Relay y era una maravilla, ¿sí? Como complemento de red. Y entonces, la idea de Frame Relay era, como esto ya habían cambiado las troncales, se volvieron fibra, etc., no había errores en la red. Por lo tanto, todo lo que ingresaba a la red lo despachaba súper violentamente rápido al otro lado. Quienes se encargaban de ver si había o no había errores eran los extremos. Esa era la gran diferencia. Ya no era la red que tenía que ver si había errores, eran los extremos. Entonces, si había un error, el extremo reclamaba al otro extremo y la red era solo de transporte y transportar los paquetes a la mayor velocidad posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo era fibra, todo ya había mejorado. Y entonces las velocidades que se consiguieron con Frame Relay eran megas, ¿no? 10 megas, fácil. Obviamente era función de billete, cuánto se pagaba. Entonces aquí es donde aparecen los DLCIs, pero aparecen otros conceptos. ¿Sí? Aparece el concepto que se llama CIR. Han debido leer, los que han leído Frame Relay, han debido encontrar que este se llama Committed ¿qué? Information Rate. Bueno, ¿qué es esto? Es el primer procedimiento en el cual la red o el que está dando el servicio con esta red puede firmar un contrato de qué ancho de banda me va a dar, ¿sí? Qué ancho de banda me va a garantizar. Y eso es comercialmente una cosa muy interesante. A ver, ¿qué es lo que sucedió realmente? Entre el switch y la casa del usuario, por supuesto, habrá elementos que me van a manejar a nivel de señal, a nivel de señales eléctricas, voltajes, corrientes, etc., para llevarme a través del cable, porque me tiene que llegar desde aquí hasta aquí, habrá 1, 2, 3 kilómetros, ¿sí? Desde el switch, desde Cotas hasta mi oficina, habrá una distancia. Esa distancia tiene que recorrer los bits que corresponden a los paquetes, etc. Entonces tiene que haber, y estos son modems, técnicamente son modems, pero no son modems dial-up, no son modems de esos que se conectan a la red que se tiene, sino modems dedicados que modulan de una cierta forma, y normalmente estos modems le proporcionan una velocidad determinada. Por ejemplo, una velocidad común era 1 megabit. Ok, a eso se llama velocidad de la línea. Cada vez que me dan el servicio, me dicen que voy a dar un servicio de 1 mega. ¿Puedes pagar 1 mega? No, yo solo quiero 256K. Ah, ok. Entonces yo te voy a dar 256, eso significa que vos vas a tener un SID
de 1/4. Como mi enlace es de 1 mega, yo te voy a dar 1/4. Te garantizo que te voy a dar 1/4. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad que aparecía para el usuario no era 1 mega, sino giraba alrededor de, a veces más o a veces menos, pero giraba que yo recibía 256 cambios en promedio, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y el más dependía si la red estaba, o sea, la red estaba o no estaba congestionada, por lo tanto, dependía de cómo estaba la red, ¿sí? Pero en promedio me garantizaban lo que había firmado como contrato. Eso es lo que se llama el CIR, o información, velocidad de información comprometida. ¿Sí? Esto es una cosa muy interesante porque permitía al usuario decir, bueno, oye, ahora no quiero 256, quiero que me subas a 512, y lo único que hacían era por comando, súbase, y le ampliaban el ancho de banda sin necesidad de ir a cambiar el pico final, le daban más ancho de banda, y entonces podían darnos hasta 1 mega sin hacer cambio de ningún tipo de equipos. Obviamente, si era más velocidad, tenían que poner unos modems de mayor velocidad para hacer la misma historia. Ok. De hecho, al principio de las redes en Santa Cruz y en todas partes, muchos hicimos eso. Oye, no me des ninguna velocidad comprometida, no. ¿Cuánto me das un servicio con 6.0? Te lo doy barata. O sea, como no estoy comprometiéndome como red a darte ningún ancho de banda, te lo doy barato. Ok, dame un servicio así. Y como nosotros sabíamos en esa época que la velocidad de la línea era 1 mega, 2 mega, dependiendo del par de modems que nos ponían, entonces empezábamos a trabajar. Y lo que sucedía realmente era que nos comprometían 0, pero nosotros podíamos usar más ancho de banda del 0 porque la red estaba vacía. ¿Sí? Estaba vacía, por lo tanto, los switches miraban, no tengo tráfico, vení, vos cuando así, 0, sí, vení, pasá ahí. Así fue que se hicieron muchas cosas interesantes hasta que la red se empezó a llenar. Y una vez que se empezó a llenar, en prioridades, si hay alguien que tiene SIR 3/4 y hay otros que se puede poner un SIR igual a 1, ¿cuál de ellos tiene prioridad? Entonces, si 4 paquetes llegan de estos usuarios a este switch y se está congestionando, va a descartar a este, el primero en morir, este será el segundo en morir, este será el tercero y este será el último en morir porque está pagando SIR 1, es decir, todo el ancho de banda. Por lo tanto, empezaron a aparecer unos conceptos que, por ejemplo, aquí los switches utilizaban, poniendo lo que le decía a alguien, tienen que saber cómo funcionaba unos bits que se llaman Descartes Eligibility. O sea, en la trama hay un bit que me va a indicar si ese paquete es descartable o no, para que el switch, cuando se esté saturando, dice, a ver quiénes son los descartables, y volaba a todos los que eran descartables. Descartable era el que pagaba menos. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando había una congestión, entonces aparecieron unos conceptos, por eso yo les comentaba, parece que aquí no está aquí, azul, vamos a hacer. Había dos mensajes que entre los switches se pasaban. Uno era forward error y el otro era backward error. El backward error es en sentido contrario del forward. O sea, de esta forma, con estos bits, ellos notificaban a los demás si había congestión por este lado o si había congestión de aquel lado, digamos. Entonces todos más o menos de la red sabían que se estaba congestionando hacia adelante o se estaba congestionando hacia atrás. Es como si alguien pasara el minuto y diría, allá hay congestión, digamos, ¿no? Allá atrás hay congestión, entonces ya todos más o menos toman idea, los otros switches, decir, bueno, si hay congestión, entonces bajate un rato la tasa, la velocidad, etcétera, etcétera. Es una cosa muy interesante, funciona muy bien, de hecho funciona hasta el día de hoy.
Y hay una cosa que no hemos comentado, pero es importante o interesante. Desde un mismo elemento, no voy a dibujar la red, por supuesto, porque ya no tiene sentido. Sobre un mismo enlace físico, yo podría tener más de una conexión. Y esto causó, era una de las cosas más interesantes que tenía, ¿no? Entonces yo tengo Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, con un solo enlace físico. O sea, tengo una sola conexión a la red, pero tengo DLSIs diferentes. DLSI 1, DLSI 10, DLSI 77. Y este DLSI lo que me hace es identificar mi flujo dentro de la red. De esa forma no se confundía la red. ¿A quién le toca esa? Ah, entonces el DLSI 77 sí tiene que hacer. Entonces en la red, a través de esos DLSIs, se despachaban los paquetes a los lugares que correspondían. ¿Sí? Esto es súper interesante, léanlo, es bonito, esta parte de Frame Relay es muy bonito. Obviamente tienen que ir a leer la parte de las tramas, la trama donde está el DLSI, lo que es bits, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Esto funcionó muy bien, todo lo que es Frame Relay funcionó y sigue funcionando, solo que la red era costosa desde el punto de vista, bueno, querían recuperar su capital, pues las empresas, ¿no? Entonces costaba un dinero hacer que la cosa funcione. Ok, ¿duda aquí? ¿No? Bien, ¿podemos borrar entonces? ¿Sí? La otra red que está ahora vigente es la red que se llama Multi-Protocol Layer Switching, ¿no? Arriba no da. No. Ok. Lo que es importante es entender cómo razonaron estos señores para crear esta nueva red, que se supone es la más moderna en la actualidad. De hecho, no ha habido ninguna otra red de WAN que se haya desarrollado encima de esta todavía. ¿Sí? A ver. Vamos a suponer que tenemos una red convencional de routers que están interconectados entre ellos de alguna forma y que finalmente nos creaban nuestra red convencional típica, red IP, ¿no? Una red IP en la cual de alguna forma tenemos a los usuarios que están conectados a algún lugar y me voy a conectar a través de una red IP Inter 1, Inter 2, Inter 3, una serie de routers. Ok. La pregunta que hay que hacerse es, ok, en tiempo t, otra vez todo es en función del tiempo. Nosotros podemos decir que el tiempo t de la red es constante, de esta red IP. Es decir, todo paquete que entra a la red tiene un determinado tiempo y cada vez que entra un segundo paquete va a demorar el mismo tiempo para salir. El paquete 2, el paquete 3, el paquete 4 que entra a la red demora el mismo tiempo que. No. ¿Por qué no? Porque primero no sabemos el camino que va a tomar. El camino que va a tomar va a depender de la decisión que tome el router. Cuando le llegue, mira su tabla, bla, bla, etcétera, etcétera. Segundo, cuando llegue el paquete a algún router, él se mete en una cola.
Y entonces no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí en la cola hasta que salga, etc. Entonces, un determinado tiempo tardará por acá, otro determinado tiempo. Entonces, este tiempo es absolutamente variable. Y ya esto de MPLS, estamos hablando de los años 2000, hacia arriba, porque ya es más moderno, entonces ya había muchísimas aplicaciones de tiempo real, y si el tiempo de transcurso a través de la red es variable, no nos sirve. Nos mata, o sea, una red variable nos mata a tiempo real. Todas las aplicaciones de tiempo real no se pueden hacer. Ese es el no. Si está transmitiendo un partido de fútbol y no llegan los paquetes en el tiempo que tienen que llegar, van a aparecer esos cuadritos que aparecen en la tele, ¿no? Y si fuera vos, complicado. Entonces estos señores dijeron, ¿cuál es la razón por la cual esta red tiene ese problema? Y entonces, es obvio, la razón es que los routers hacen el trabajo paso a paso, o sea, se llama pre-hop behavior, o sea, cada vez que me llega un paquete, este router 1 hace su trabajo, mira su tabla, bla, 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 y no está coordinado con lo que haga este router 3. El router 3, cuando le llega un paquete, hace su mismo mambo, mira su... ¿no? Cada router hace lo mismo, pero no están sincronizados con nadie. Lo hacen individualmente. ¿Se entiende? Cada uno hace su trabajo. Lo hace bien, pero no sé lo que hizo el de allá. Y los paquetes van a transitar y van a llegar, pero no nos van a dar constancia, o sea, tiempos. No es que tengamos que tener un tiempo cero, ojo. Podemos tener un tiempo 10, pero que sea 10 para todos los paquetes. Eso es lo que nos interesa, la no variabilidad es lo que interesa. No interesa el tiempo de transcurso realmente, sino que no varíe ese tiempo de transcurso. ¿Ven? ¿Sí? Entonces dijeron, bajo el esquema así como estamos, no funciona. No, porque los routers han sido diseñados para mirar sus tablas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dijeron, bueno, vamos a tener que construir una nueva red. Y de hecho, MPLS es una red nueva. Solo que dentro de esta red, ellos desarrollaron un concepto y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Adentro de esta red ya no va a haber paquetes IPs como paquetes IPs. Los vamos a encapsular y los vamos a pintar de colores. Dependiendo de el tipo de flujo, y empiezan a aparecer conceptos. Flujo, ¿a qué es un flujo? Una sucesión de paquetes que sale de una aplicación y va hacia otro lado. ¿Sí? Entonces, si voy a hacer un FTP, ese es un flujo consistente en una colección de paquetes que van a salir de ese FTP, y a ese FTP le vamos a dar un cierto color, y ese cierto color nos va a significar una cierta priorización del tráfico. Los verdes, los amarillos, los rojos, los azules, y de acuerdo a la definición que nosotros le demos al proveedor, le decimos, mira, mi flujo azul me le das tal prioridad. En la tabla, si vos tienes una tabla, los rojos primero, los amarillos después, los verdes o sea, se hace una clasificación, y entonces la red MPLS va a actuar en función a eso. Y lo que va a hacer es crearme canales de extremo a extremo para que cuando entre un paquete en ese canal, se llama Level Switch Path. Esto lo van a leer, lo vamos a continuar porque no lo vamos a poder concluir ahora. Este Level Switch Path lo que hace es crear un camino, y ese camino es el que van a seguir todos los paquetes que tengan ese color. Vamos a ver, es el Level Switch Path azul. Y entonces, una vez que se crea el camino, ¿cómo se crea? Bueno, obviamente, entre la red va a decir, oye, tienes espacio aquí, tienes espacio aquí, mira, ese necesita tanto dentro de la banda. ¿Tienes? Sí. Creemos el canal. Con eso aparece un concepto que también lo vamos a mirar, pero que ya se deben ir básicamente pensando, que se llama calidad de servicio.
tráficos de las aplicaciones no todos tienen las mismas necesidades. Entonces hay que darle jerarquía, hay que darle priorización, cuál es más importante que cuál, y eso depende de cada quien, ¿sí? De cada quien. Entonces, empiezan a aparecer conceptos aquí. Hay un concepto que se llama ingeniería de tráfico. Es el primer protocolo que utiliza este concepto, ingeniería de tráfico. Ok, el tráfico se lo tiene que clasificar de unas determinadas formas, etc. Y entonces esta red, estos routers ya no son los routers convencionales, son los routers, yo los voy a dibujar aquí, se llaman Label Switch Router, así se llaman LSS, ¿sí? Y hay unos routers especiales que son la interfaz entre el mundo IP y el mundo MPLS, ¿sí? ¿Qué se llama esto? ¿Alguien haya visto? Los que están en la interfaz, porque ese router es el que está en la nube, y la nube está aquí, son los que están conectándose a los usuarios de un lado y al usuario del otro, porque los usuarios solo tienen IP. Entonces tienen que entender IP y una vez que reciben el IP lo tienen que convertir en MPLS. Entonces, esos routers se los coloca, bueno, si dibujáramos otra red aquí, la MPLS, acá hay unos routers de border, se llaman routers de border, y aquí están los routers internos. Estos son los LSRs, pero este de aquí tiene un nombre especial porque entiende el IP y entiende MPLS. Entonces, cuando recibe un tráfico IP, él es el que pinta el color que corresponde. Y una vez que está pintado de color o está etiquetado con una etiqueta, todos los routers LSR enrutan por la etiqueta, no por dirección IP. Eso es súper interesante. Creo que no me quiero extender mucho porque creo que estamos en horario. Lamentablemente, vamos a seguir. Les sugiero por favor que lean todo lo que puedan de MPLS para verlo en la próxima clase, avanzando más rápido. ¿Sí? Lean todo lo que ya nos